lugar de colocarle Q, le voy a colocar O. ¿No es cierto? Que, bueno, ¿por qué O? Porque significa output, o sea, caudal de salida, ¿no? Y tenemos nuestra segunda ecuacióncita, que es la ecuación de tránsito a través del embalse, ¿no? Como datos del problema, teníamos lo siguiente. Teníamos el coeficiente de descarga 0,62, ¿no? El ancho del vertedero recién lo vamos a definir. Y el delta T, los intervalos de tiempo son 10 horas, ¿no? Que esto viene de los datos del problema. Como vemos acá, la información está dada cada 10 horas, ¿no? Entonces, en el caso de cada proyecto que tienen ustedes, deberán seleccionar el delta T correcto, que va a depender de qué, de cuál era el delta T que hemos utilizado para los hietogramas de diseño, ¿no? Ahí se selecciona. Entonces, si mi tiempo de concentración, por ejemplo, es, no sé, 1 hora, ¿no? Yo tengo que dividir ese periodo total del tiempo de concentración en intervalos más pequeños. Digamos, puedo hacer cada 10 minutos, por decir, o cada 5 minutos. Con esos 5 minutos que yo estoy disgregando para el hietograma de diseño, con el modelo de crecidas vamos a hallar los caudales de crecida, que en este caso le llamamos I, para los mismos intervalos de tiempo, cada 5 minutos. Y esos 5 minutos sería mi delta T. Entonces, de esa manera trabajamos, ¿no? Bueno, en este ejemplo en particular es una tormenta que, bueno, no tenemos la duración de la tormenta, pero sí tenemos la duración de la crecida, que dura en total 100 horas, ¿no? Con estos valores que se ven acá en metros cúbicos sobre segundo, ¿ya? Y en la tabla superior lo que tenemos son las curvas características, ¿no? Que dijimos, el volumen en millones de metros cúbicos correspondientes a las cotas relativas medidas desde la cresta del vertedero, ¿no? Bueno, entonces la idea es crear una primera tablita donde, donde vamos a tener 4 columnas. Las 2 primeras que son datos que vienen de la topografía, ¿no? De las curvas características. Y tengo 2 columnas extra. Una donde voy a calcular los máximos, o bueno, no los máximos, los caudales de salida que son descargados por el vertedero para cada cota, ¿no? Y finalmente vamos a hacer esta operación, 2V sobre delta T más O. Lo primero que debo hacer es, para la columna número 3, aplicar la ecuación de vertedos de descarga libre para cada H. O sea, para 0,5, para 1, etc. Entonces simplemente puedo crear una fórmula de Excel, ¿no? O si ustedes quieren trabajar en cualquier lenguaje de programación, no hay problema. Entonces acá tendría 2/3 por el coeficiente de descarga, que lo voy a marcar como constante, por la raíz cuadrada de 2 por 9,81, ¿no? Por el ancho del vertedero, que también es un valor constante, y finalmente por la carga hidráulica, que es cada una de estas filas, ¿no? Entonces, por H elevado a la 3 medios, ¿no? Listo. Y de esa manera voy a obtener mis distintos caudales de descarga, ¿no? O sea, ahorita no me salen valores porque no he seleccionado un ancho del vertedero. Entonces, ahorita lo vamos a hacer. Y la última columna, o de una vez haremos, ¿no? Entonces yo puedo acá estimar de una vez alguna dimensión. Digamos, ¿qué pasaría si coloco 20 metros de ancho del vertedero? Entonces fíjense, para 20 metros tengo estos caudales de salida, que si se dan cuenta son insuficientes, porque en el hidrograma de entrada, fíjense, tengo de este orden, ¿no? De los 2.800, etcétera. Entonces tengo que subirle algo más, de tal manera de lograr que por lo menos se reduzca el máximo caudal de ingreso al embalse a la mitad, ¿no? La reducción que tengo ahorita es demasiado pequeña, o demasiado grande, mejor dicho, ¿no? Entonces en realidad me va a salir
Si trabajara con esto me va a salir un vertedero con mucha carga hidráulica que no me conviene, ¿no? Voy a tener un NAME más alto. Entonces, en este caso, es mejor buscar un vertedero más largo. Digamos, le puedo colocar 100 metros. Para 100 metros llego a estos caudales de salida, ¿no? Que si comparo con estos, a ver, el máximo es alrededor de 3.300, ¿no? Entonces debería llegar por lo menos, como estoy fijando la altura del vertedero en 3, debería por lo menos llegar a la mitad, o sea, unos 1.500 o 1.700, ¿no? Entonces puedo subirle un poco más, digamos, a 200. Con 200 ya estoy en un mejor margen, como ven acá, porque para 200 metros de longitud del vertedero ya tengo 1.900, que supera la mitad de los 3.240, ¿no? Entonces este sería un buen valor. O podría trabajar con 180, refinar un poco más, o 150, y también me va a funcionar el vertedero, ¿no? Entonces, a ver, digamos, trabajaré con 180 metros y veremos qué pasa, ¿no? Más adelante, si necesito optimizar, puedo hacerlo sin ningún problema, ¿no? Entonces, digamos, voy a trabajar con 180. ¿En base a qué criterio estoy eligiendo este valor? En base a que el caudal correspondiente a la máxima cota de la que va a alcanzar el agua sobre el vertedero sea alrededor de la mitad del máximo caudal de ingreso al embalse, ¿no? Ese es el criterio que estoy tomando. Entonces voy a tomar 180 metros y me sale estos valores, ¿no? Y en la cuarta columna lo que debo hacer es calcular esta magnitud que me dice 2 veces el volumen dividido entre delta T más O, que debe estar en metros cúbicos sobre segundo, ¿no? El único cuidado que hay que tener es que las unidades estén coherentes, ¿no? Entonces el valor O ya está en metros cúbicos por segundo, pero el volumen y el tiempo están en otras unidades que las debo llevar a metros cúbicos sobre segundo. Entonces lo que voy a decir es 2 por V, dice. Entonces multiplico 2 por la columna correspondiente al volumen, pero esto está en millones de metros cúbicos, o sea, eso tengo que multiplicar por 1 exponente a la 6, ¿no? Entonces hasta ahí tengo metros cúbicos. Eso debo dividir entre el delta T, que para nosotros es 10 horas. Esas 10 horas deberé llevarlas a segundos. Entonces sabemos que una hora son 3.600 segundos, ¿no? Y listo. Entonces de acá ya estoy haciendo la operación 2B sobre delta T con las correcciones para que se mantengan las unidades, ¿no? Y más le sumo la siguiente columna, que es la D7, ¿no? Y ahí está. Me salen mis valores, los copio para las demás filas y ya está. Entonces hasta ahí ya tengo completa la primera tabla, ¿no? Y ahora paso a la segunda tabla, donde necesito, fíjense, esta es mi ecuación, la que se ve acá a la derecha, es nuestra ecuación de tránsito. Aquí está, ¿no? Entonces, ¿qué necesito para calcular esta ecuación para cada paso de tiempo sucesivo? Primero tengo que sumar el I1 más I2, que significa la ordenada del hidrograma en un tiempo determinado más la ordenada en un tiempo posterior. Entonces, inicialmente tengo 200, ¿no? Pero no tengo el valor anterior. Entonces, la primera fila no la llenamos, ¿no? Porque no la tengo. Voy a llenar a partir de la segunda fila, donde me dice el I1 significa el valor de I en el tiempo 0 más el valor de I en el tiempo 10. Eso es I1 más I2. Y así sucesivamente. La siguiente, ¿qué sería? El valor de I en el tiempo 10 más el valor de I en el tiempo 20 horas. Y así sucesivamente, ¿no? Eso significa I sub 1 más I sub 2. ¿Ya? Luego, la siguiente columna todavía no la puedo llenar, ¿no? Porque inicialmente, ¿qué es lo que pasa? En el tiempo 0,
cuando está ingresando ya el hidrograma de crecidas al embalse, todavía no existe caudal de salida por el vertedero, entonces vale 0. Tampoco van a existir las otras dos columnas, ¿no? Porque inicialmente no, en el tiempo cero, inicialmente cuando se va a activar el vertedero, suponemos, esto lo hemos dicho en las diapositivas, suponemos que el vertedero todavía no está en funcionamiento y que el agua se encuentra en la cresta del vertedero. O sea, a partir del siguiente intervalo de tiempo sí van a existir los respectivos valores, ¿no? Listo, entonces ya tengo el primero. ¿Qué hago en la segunda fila? Voy a aplicar esta ecuación. Entonces, ¿qué me dice? Me dice que la magnitud 2b sobre delta t más o en el siguiente intervalo de tiempos, en la siguiente fila, es ¿qué cosa? I sub 1 más I sub 2, entonces puedo marcar esto, I sub 1 más I sub 2, más 2 veces b sobre delta t menos o del intervalo anterior, o sea, este, ¿no? Entonces, repito, estoy sumando el I sub 1 más I sub 2, que ya los había calculado anteriormente, siguiendo esta ecuación, y más 2b sobre delta t menos o, que tiene subíndice 1, quiere decir del intervalo anterior, por eso estoy seleccionando la fila anterior, ¿no? Y me sale 1160. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Con ese valor de 1160, me vengo a la tabla de arriba y tengo que interpolar cuál es el valor de O que me produce 1160. Entonces, como ven acá, no tengo ese valor exacto, entonces puedo hacer una interpolación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el primer caso? Entonces, fíjense acá, es una interpolación lineal, donde tengo los dos puntos extremos, el que quiero calcular, y bueno, le estoy llamando X por si acaso. X le estoy llamando a 2b sobre delta t. Simplemente por facilidad de notación, ¿no? Ahí está. Entonces, X para mí es 2 veces b sobre delta t más O. Más O, ¿no? A eso le llamo X por si acaso, ¿no? Ya. Entonces voy a interpolar valores. El 1160 está por debajo de este, entonces correspondería a un X1 de 0. Perdón, de 0. El X2 valdría 2617, ¿no? Y quiero calcular para 1160. Entonces, para 0, obviamente este vale 0. Para 2617, O vale 117, ¿no? Y haciendo eso ya tengo interpolado, aquí está, 52. Entonces, interpolando linealmente, me va a salir que para esta situación, el vertedero de excedencias va a descargar 52 metros cúbicos sobre segundo. Y una vez que tengo eso, esta columna y esta columna, para calcular la columna restante, entonces fíjense esto, para calcular, voy a colocar aquí arriba, o mejor, acá puedo colocar una nueva ecuación. Entonces, para calcular 2 veces B, ¿no? Para calcular 2 veces B sobre delta T menos O, ¿qué hacemos? Calculamos, hacemos lo siguiente, ¿no? Al 2 veces B sobre delta T más O, ¿no? Le restamos, ¿qué cosa? Le restamos menos 2 veces O. ¿Se dan cuenta? Entonces, si a esta magnitud 2b sobre delta t más O le resto 2 veces O, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 2 veces b sobre delta t menos O. Entonces eso es todo lo que tengo que hacer, ¿no? A este, al 1160, le resto 2 veces de O. Y listo. Me va a dar 1056, ¿no? Y bueno, el proceso ahora es repetitivo. ¿Qué hago para el tiempo 20 horas? Lo mismo. Parto de la última columna donde voy a hacer esta operación, ¿no? Al I sub 1 más I sub 2 le voy a sumar el valor de 2b sobre delta t menos O anterior,
como hemos visto en esta ecuación, ¿no? Y así sucesivamente voy a hacer en todos los casos, ¿no? Así. Luego, teniendo este 3736, ¿qué debo hacer? Debo interpolar, ¿no? Entonces se encuentra entre estos dos valores. Entonces voy a tener 2617, 5330. Quiero hallar para 3736. Copio sus caudales correspondientes, 117 y 330. Y me da 205. Y luego le resto dos veces, ¿no? Listo. Y así sucesivamente. Entonces lo único que me va a faltar hacer es interpolar, ¿no? Bueno, entonces lo voy a hacer rapidito. Ya saben cuál es el proceso. El siguiente valor es 18.644, pero fíjense, para calcular 18.644 necesitaría la siguiente, necesitaría 3.5 metros de cota. Y eso ya no es permitido porque cuando hemos hecho el predimensionamiento, hemos dicho que la máxima cota que queremos que alcance es 3. Entonces, como se dan cuenta, como esto ya está superando, quiere decir que 180 es muy bajo, ¿no? Entonces deberé subir a 200, por ejemplo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso yo sabía que con 20, por ejemplo, iba a ser totalmente insuficiente los 3 metros, ¿no? Así me doy cuenta, ¿no? Entonces, acá ya necesito para 18.644, pero ya no tengo. Tendría que subir las cotas para llegar a este valor, ¿no? Y eso no está permitido porque hemos predimensionado para que sea 3 metros. Entonces, la única forma de lograr que baje es, en lugar de 180, subir a 200 metros, digamos, de vertedero de excedencias. Y bueno, lamentablemente tengo que repetir el cálculo, ¿no? Todo se va a actualizar, obviamente, porque ya está programada mi planillita, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente tengo que volver a hacer, ¿no? Entonces, a ver, acá sería 0, 4, 7, 1036 y 1447, 1101. Ya, aquí está la clave, a ver, para ver si me falla o no otra vez. 14.947. $1.571. Y a ver, ojalá. Acá tenemos 18.126. 1.847. Y otra vez, ¿no? Me ha salido 19.000, entonces sigue siendo insuficiente. Tengo que subir a 220 probablemente, o un poco más después. No, a ver, entonces me voy a adelantar a los hechos, voy a subirlo hasta 250, donde ya casi con seguridad me va a salir 36.98 y esto es 54.58. Ya 272. Y 840. 696. 8508. 11682. Y 11731. Ya. Ya 1287. Miren, son 5.809. 1.794. Ya. Y acá 15.309. 16.960.
19,040. 1809, 23. Ya, aquí 2060. Ven, y aquí sube un poquito más hasta 17,420, 21,31. Y de ahí vuelve a bajar, ¿no? Entonces ya llegué, ¿no? O sea, acá ya viene 16,978, 2063, 15,912, 1901 y 14,000. Bueno, es 11,739, 14,410, 15,300, 1,195 y 1,809. Ya, 1,680. Listo, en sí he completado. Entonces, para 250 metros ya no he tenido problemas, ¿no? Todos los valores están dentro de estos rangos máximos de 3 metros de NAME, ¿no? Y aquí vendría la fase de optimización. Entonces yo puedo tratar de probar qué pasa con 240 o hasta 245 o 235, ¿no? Normalmente se utilizan múltiplos de 5, ¿no? Para que es constructivo, ¿no? No me conviene poner un ancho del vertedero de, no sé, 228,3, cosas así, ¿no? Constructivamente es más fácil dar las dimensiones en múltiplos de 5, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les recomiendo, ir trabajando con múltiplos de 5, ¿ya? Pero bueno, con 250 ya me cierra bien. Lo único que me faltaría hacer es tratar de reducir este valor, ver si funciona, ¿no? Para 245 o 240 o hasta 235. Entonces esa es la fase de optimización donde tratamos de encontrar la dimensión óptima, pero la más económica, ¿no? Bueno, entonces ya teniendo esta tablita final de cálculo, voy a determinar cuál es el máximo caudal que va a descargar el vertedero, ¿no? Entonces el máximo es simplemente el máximo de esta columna, 2,131 metros cúbicos sobre segundo. Que si se dan cuenta es muy interesante porque el máximo valor de caudal que ingresaba al embalse era 3,240 y estoy logrando reducir eso a 2,131. O sea, en porcentaje eso es ¿cuánto? Esto entre el máximo 65%, ¿no? Estoy reduciendo en un 35% en realidad, ¿no? Estoy reduciendo el máximo pico del hidrograma de crecidas de ingreso en un 35%, ¿no? Y eso es lo mejor que he podido hacer, dado que tengo este límite de los 3 metros, ¿no? Y jugando con las longitudes del vertedero, este es lo mejor que puedo hacer, ¿no? Entonces, de esa manera es que se trabaja, ¿no? Y finalmente también puedo calcular cuál es la máxima cota que va a alcanzar el agua, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué hago? Como ya conozco el caudal, despejo de la ecuación de vertederos el valor H, ¿no? Que para mí sería, a ver, igual 3 medios por el caudal máximo, ¿no? Y todo esto dividido entre el coeficiente de descarga por la raíz cuadrada de 2 por 9,81 por el ancho del vertedero, ¿no? Listo. Y todo esto debe estar elevado a la 2/3, ¿no? Despejando H. Todo esto elevado a la 2/3, ¿no? Elevado a la 2/3. Listo. Y fíjense, me sale 2,79 metros, que está excelente porque estamos por debajo de los 3 metros, que era mi máximo, ¿no? El máximo que yo había impuesto, ¿no? Entonces estoy por debajo y está muy bien, ¿no? Entonces ahora vendría la fase de optimización, donde tratamos de buscar algún valor menor a 250 que cumpla con todas estas condiciones, ¿no? Y a lo mejor voy a llegar, no sé,
a 2,95 por decir, y este caudal 2,283, digamos, ¿no? O sea, se puede llegar a optimizar un poco mejor. Y cuando ya ha llegado esa optimización, terminó el diseño del vertedero. Entonces ya lo tengo diseñado. Voy a tener un vertedero con una longitud de 250 metros que va a alcanzar, va a generar un NAME máximo de 2,79, que por seguridad yo puedo incluso cerrarlo en 3, ¿no? Porque prácticamente le estaría dando un bordo libre adicional de 21 centímetros, que no me viene nada mal, ¿no? Entonces lo puedo utilizar, más el bordo libre, ya tendría diseñada la presa, ¿no? Entonces ya tengo la altura del volumen muerto, la altura del volumen útil, y lo que me faltaba era esto, la altura correspondiente a crecidas, que va a ser 2,79, y a eso me faltaría sumarle el bordo libre. Y con esas 4 alturas ya tengo diseñada la altura de la presa. Entonces, de esa manera es como deben diseñar el vertedero de excedencias, ¿no? Donde, bueno, me falta poner los ejes, ¿no? Entonces lo voy a hacer rapidito. Ya, entonces el eje X es el tiempo en horas, obviamente, y el eje Y son los caudales en metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Ya está. Entonces ahí los tengo. Le voy a dar un poquito más de formato. ¿Cómo es esta? Así. Entonces sí, y este igual. Ya, listo. Entonces, si yo grafico los resultados, voy a llegar a esto, ¿no? Voy a tener el hidrograma de entrada, el hidrograma de crecidas de entrada, que es el gráfico azul. Y fíjense, gracias al tránsito de crecidas a través del embalse, estoy logrando cambiar este hidrograma que ingresa al embalse por este otro hidrograma, que es el que va a descargar el vertedero de excedencias, ¿no? Con este valor máximo de los 2000, ¿cuánto era? 2131, ¿no? Y en un tiempo posterior, ¿no? Inicialmente, si se dan cuenta, el máximo caudal se producía a las 40 horas. Ahora se produce por el desplazamiento y por el movimiento que tiene sobre el embalse, se produce a las 70 horas. Entonces he logrado dos cosas. He logrado trasladar y reducir el pico del hidrograma de crecidas. Y eso es bueno porque estoy generando un hidrograma más controlado, ¿no? Y que con menor potencial, por supuesto, de que haga que falle la presa hidráulicamente, ¿no? Entonces este gráfico también es importante para mostrar con las dimensiones del vertedero y las características del embalse cómo está cambiando, ¿no? Los hidrogramas de crecida. Entonces este gráfico igual es interesante de analizar, ¿no? Y bueno, con eso ya está entonces concluido el diseño de nuestros vertederos de excedencia, ¿no? Entonces pasamos al siguiente componente, o salvo que haya alguna pregunta de descarga libre. Si trabajáramos con otro vertedero, ya sea tipo pozo, sifón, etcétera, es el mismo procedimiento, solo que vamos a tener otra ecuación de vertederos, ¿no? Que ya depende de la hidráulica de cada tipo de vertedero, ¿no? Pero como les mencionaba, el más común, el que se usa casi siempre, son los vertederos de descarga libre que tienen esta ecuación característica, ¿no? Entonces con eso no debería existir mayores complicaciones, ¿no?